Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar ahora con el objetivo de límites y funciones, que es el último objetivo del curso. Comencemos que en este ejemplo vamos a tomar esta función, la función f de x igual a 2 por x más 3. Entonces lo que vamos a hacer es usar la idea del infinito para poder entender lo que pasa en ciertos valores de la función. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede en este caso con la función cuando me tomo el punto del dominio x igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es aproximarnos al valor 0, tomando valores tanto a la izquierda como a la derecha del 0, valores que pertenecen al dominio, y vamos a usar esos resultados para entender qué pasa con la curva de la función. Vamos a ver qué pasa entonces cuando tomamos valores del dominio que están a la derecha del 0, es decir, valores que sean positivos. Aquí tengo ya una tabla de valores, aquí tengo los valores de x en esta columna, y en esta columna voy a poner los valores de la función. Entonces en este caso tomé valores, empiezo con el 1, y debo de tomar entonces valores cada vez más cercanos al punto que tengo, que es el 0. Por eso tomo después el 0.5, que está más cercano que el 1, luego tomo el 0.1, que está aún más cercano, luego el 0.01 y después el 0.001. Entonces hay que ver qué pasa con los valores de la función en estos puntos. Por ejemplo, en el 1, acuérdense, la función es f de x es igual a 2 por x más 3, es decir, a cada valor de x, primero lo multiplicamos por 2 y luego le sumamos 3. Entonces, ¿qué le hace la función al 1? Primero lo va a multiplicar por 2, que me va a dar 2, y luego le suma 3, y por eso me da como resultado 5. En el siguiente renglón, ¿qué le hace la función al 0.5? Pues primero lo multiplica por 2. 0.5 por 2 me va a dar 1, más 3 me da el valor de 4. Ahora continuamos con el siguiente valor, que es tomar f en 0.1. Entonces acuérdense otra vez, la regla es al valor que me dan, que en este caso es 0.1, lo multiplico por 2 y luego le sumo el 3. En este caso pues 0.1 por 2 me va a dar 0.2 y al sumarle 3 me da 3.2. Y lo mismo pasa para los otros dos valores. ¿Cuánto va a valer la función en 0.01? Pues va a ser multiplicar 0.01 por 2 y luego sumarle 3. 0.01 por 2 me va a dar 0.02 más 3, pues me va a dar 3.02. Y lo mismo para la función en 0.001, que me da entonces como resultado 3.002. Entonces aquí, como les decía, lo que estamos haciendo es, vamos a tomar valores del dominio cada vez más cercanos al punto que yo quiero saber qué es en el que sucede, que en este caso tomé el 0, y tomo valores cada vez más cercanos al 0. Estoy tomando en este caso el 1, 0.5, 0.1, 0.01 y 0.001, cada vez más cerca del 0, y trato de ver qué pasa entonces con la función. Entonces aquí pueden ver que primero el resultado me da en 5, luego me va a dar 4, luego me va a dar 3.2. O sea, en estos primeros tres valores sí había una diferencia significativa, pero fíjense que a partir de acá los valores que me dan como resultado es 3.02 y luego 3.002, es decir, los valores ya no brincan tanto como en el primer caso, sino que se van acercando entonces precisamente al valor de 3. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, entonces cuando tomo valores a la izquierda del 0, ¿sale? O sea, valores negativos, pero otra vez lo que quiero son valores que estén cada vez más cerca del punto que tomo, que en este caso es el 0. Entonces empiezo tomando el menos 1 y luego busco un número más cercano al 0, por eso tomo menos 0.5, luego tomo menos 0.1, luego menos 0.01 y luego voy a tomar menos 0.001. Y vemos qué pasa a la función en esos casos. Por ejemplo, en este caso el menos 1, pues la función en menos 1 va a ser, acuérdense, multiplica por 2 y sumo 3. Entonces va a ser 2 por menos 1, menos 2 más 3, pues me da 1. Luego, ¿qué le hace la función a menos 0.5? Pues otra vez va a ser menos 0.5 por 2, que me va a dar menos 1 más 3, ya me va a dar el valor de 2. Luego, ¿qué le va a hacer la función a menos 0.1? Pues menos 0.1 queda multiplicado por 2, que me va a dar menos 0.2, y le voy a sumar 3. Por eso me queda como resultado 2.8. ¿Qué le va a hacer la función a menos 0.01? Pues va a ser primero multiplicada por 2. Me va a dar entonces menos
0.02 y cuando le sume 3 me va a dar entonces como resultado 2.98. Lo mismo pasa con la función en menos 0.01. Primero lo multiplico por 2 y entonces me va a dar menos 0.002 y cuando le sume 3, pues por eso me da como resultado 2.998. Y entonces otra vez, fíjense, entonces estoy tomando aquí valores cada vez más cercanos al 0 a la izquierda, es decir, valores negativos. Y veamos qué pasa entonces con los valores de la función. Al principio me dio 1, luego me dio 2, si hubo una diferencia significativa. Después me da como resultado 2.8, sigue habiendo una diferencia significativa. Pero después los valores, para el siguiente caso fue de 2.8 a 2.98, que ya no hay mucha diferencia y es una décima. Y luego fue de 2.98 a 2.998, que ya la diferencia es aún menos significativa. Entonces, aparentemente, entonces estos valores se van acercando cada vez más al número 3. En el caso anterior, cuando tomaba valores positivos, me daba los resultados 5, 4, 3.2, 3.02 y 3.002, o sea, se iban acercando al 3. Y del otro lado, a la izquierda del 0, los valores de la función me daban 1, 2, 2.8, 2.98, 2.998, es decir, también los valores se van acercando al 3. Entonces fíjense que cuando tomo valores de x cada vez más cercanos al punto 0, lo que pasa con la función es que se acerca cada vez al punto 3. En estos casos, cuando sucede esto, se dice que el límite de la función, cuando x tiende a 0 es 3, y se escribe como lo tengo expresado aquí abajo, se escribe así lim, de que me estoy acercando cada vez más a un punto. Aquí abajo se escribe cómo me estoy acercando, x tiende a 0, o sea, tomo valores de x cada vez más cercanos de 0. Aquí tengo mi función y de este lado pongo qué es lo que sucede con la función. Entonces, en este caso, este símbolo dice el límite cuando tomo números x cada vez más cercanos al 0 de mi función, que es 2x más 3, y en este caso, como vemos, da como resultado el número 3. Vamos a ver otro ejemplo para que se entienda mejor lo que está pasando. Ahora me voy a tomar una función cuadrática, la función f de x, que es igual a 2x cuadrada menos 1. Es decir, esta función a cada número de x primero lo eleva al cuadrado, luego lo multiplica por 2 y finalmente le resta 1. Y ahora vamos a ver qué pasa con los valores de la función cuando me acerco al punto del dominio, que es x igual a 1. Es decir, como en el caso anterior, voy a tomar valores tanto a la derecha como a la izquierda de este punto 1 y voy a ver qué sucede con la función. Entonces, igual que hace un rato, tomamos una tabla de valores. En una columna pongo los valores de x. Acuérdense que los valores de x los tengo que tomar cada vez más cercanos al punto que tengo, que en este caso es el 1. Entonces, por ejemplo, por eso empiezo tomando el 2, después el 1.5, que está más cercano al 1, luego el 1.1, 1.01, 1.001, es decir, valores más cercanos al 1, y lo que quiero saber es qué pasa con f de x. Y entonces tengo que ir evaluando el valor que estoy tomando en la función. ¿Qué le hace mi función al 2? Aquí está la regla de correspondencia. En primer lugar lo eleva al cuadrado, luego lo multiplica por 2 y luego lo resta 1. Entonces en este caso va a ser 2 al cuadrado, que me da 4, luego lo multiplica por 2, que me da 8, y luego le resto 1, y por eso me da como resultado 7. El siguiente punto es evaluar la función en 1.5. Bueno, aquí me equivoqué, aquí tendría que decir 1.5, aquí sí lo puse bien. Entonces la regla es el 1.5 lo elevo al cuadrado, que me va a dar 2.25, luego lo multiplico por 2, que me da 4.5, y finalmente le resto 1, por eso me queda como resultado 3.5. El siguiente punto, que está ahora más cercano al 1, que es el 1.1, ¿qué le hace la función al 1.1? Pues primero lo eleva al cuadrado, 1.1 por 1.1, que me va a dar 1.21. Después lo multiplicamos por 2, que me da 2.42, y le restamos 1, que me da entonces como resultado 1.42. Y los siguientes dos casos son exactamente iguales. ¿Qué le hace la función al 1.01? Pues lo eleva al cuadrado, 1.01 por 1.01 me va a dar 1.0201. Luego ese resultado lo multiplicamos por 2,
que me va a dar 2.0402 y le restamos 1. Y entonces por eso me queda como resultado 1.0402. Como pueden ver, como estoy tomando muchos decimales, en este caso conviene usar una calculadora. Pueden usar la aplicación de GeoGebra, como ya les había explicado. Y en el último caso es exactamente lo mismo. Tomo mi valor, que es 1.001. Este lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 2 y le resto 1. Y me va a dar entonces como resultado 1.004002. Y ahora lo que yo quería es ver qué pasaba cuando tomo valores del dominio cada vez más cercanos al punto que quiero, que es el 1. Entonces, si se fijan aquí, en esta tabla estoy tomando los valores cada vez más cercanos al 1. ¿Y qué pasa con los valores de la función? Al principio sí, otra vez había mucha diferencia. Primero me dio como resultado 7, luego 3.5, luego 1.42 y a partir de aquí ya se ve que hay una tendencia porque me dio 1.42, luego 1.0402, luego 1.00402, que como pueden ver se acerca entonces cada vez más al 1. Ahora al revés, voy a tomar valores que estén a la izquierda del 1. Entonces, por ejemplo, me tomo al 0, que está a la izquierda del 1, luego uno más cercano, que es el 0.5, luego me tomo el 0.9, luego 0.99, luego 0.999, otra vez valores más cercanos al 1, pero ahora que están a la izquierda del 1. Y vemos que le hace la función, en este caso, pues la función al 0 lo elevo al cuadrado, que me da 0, por 2 me va a dar 0, y si le resto 1, pues me da como resultado menos 1. ¿Qué le va a hacer la función al 0.5? Pues primero eleva 0.5 al cuadrado, que me va a dar pues 0.25, lo multiplica por 2, que me va a dar 0.5, y luego le resta 1, que me da como resultado menos 0.5. Seguimos así, que le hace la función al 0.9, pues primero lo eleva al cuadrado, entonces multiplicamos 0.9 por 0.9, que me va a dar 0.081. Este lo multiplicamos por 2, que me va a dar 0.162. Y luego le resto 1. Entonces por eso me queda 0.62. En el siguiente caso sería la función evaluada en 0.99. Entonces otra vez sería 0.99 al cuadrado, que me va a dar 0.9801 por 2. Me va a dar 1.9602. Y cuando le resto 1, pues ya me va a dar 0.9602. Y lo mismo pasa con el otro valor. Entonces fíjense qué es lo que está ocurriendo con los valores cuando me acerco al 1. Los valores de la función me va a dar menos 1, menos 0.5, menos 0.62, perdón, 0.62. El siguiente me va a dar 0.9602, luego 0.99. Y si se fijan, esos valores otra vez se van acercando al 1. ¿Qué había pasado? Entonces a la derecha del 1 me iba dando 7, 3.5, 1.42, 1.0402. Es decir, estos se van acercando cada vez más al 1 cuando tomo valores a la derecha. Cuando tomo valores a la izquierda me va dando estos resultados que otra vez se van acercando al valor de 1. Entonces, en este caso otra vez decimos que el límite de la función cuando x tiende a 1 es pues precisamente el valor 1. Se expresa así como el límite cuando x tiende a 1 de mi función, que es 2x cuadrado menos 1, vale 1. Entonces otra vez, ¿qué es el límite? Me estoy tomando valores de mi dominio cada vez más cercanos a un punto. Este punto puede ser cualquiera que yo esté analizando para saber qué está sucediendo. Entonces en este caso yo tomé el 1, pude haber tomado 2, 3 o cualquier número. Entonces me tomo valores cada vez más cercanos al 1 y veo qué pasa con la función. Y veo en este caso que, de acuerdo a mi tabla de valores, el límite de esto tendría que ser 1. Entonces en general tenemos esta definición. Siempre que el valor de x, que es un elemento del dominio, esté más cercano a un cierto punto, que aquí le estoy llamando A, siempre que entonces me tome los valores de x cada vez más cercanos al punto A, pasa que el valor de f de x está más cercano a un cierto número, que aquí puse como L. Se dice que el límite de la función f, cuando x tiende a A, es precisamente este valor, el valor L, y se denota con los símbolos que hemos estado usando. El límite cuando x tiende a A de f de x es igual al número L. Otra vez, entonces este símbolo lo que está representando es
tomo valores del dominio X cercanos a un punto. Aquí le puse A y aquí tengo una función. Si entre más me acerco a la función se acerca más a un número, que en este caso le llamé L, decimos que el límite de la función es precisamente este valor L. Vamos a ver un ejemplo más. Digamos que me tomo esta función que está dado por dos partes en dos reglas de correspondencia. La primera regla de correspondencia es a cada número X lo multiplica por 2 y le resta 1, pero si el número X es mayor que 0, es decir, es positivo, y si el valor es menor o igual que 0, es decir, si es negativo o 0, la función vale x al cuadrado menos 1. Es decir, fíjense que estoy haciendo. Si x es mayor que 0, la regla de correspondencia es 2x menos 1, que como hemos visto desde un principio esto representa una recta. Si x es menor o igual a 0, la regla de correspondencia es x al cuadrado menos 1, que como pueden ver esta es una parábola. Entonces imagínense que aquí está el punto 0, entonces de aquí hacia allá es una parábola y de aquí hacia allá sería una recta. Entonces precisamente sabemos entonces con precisión qué está pasando de un lado a la derecha es una recta, a la izquierda del 0 es una parábola, pero no sabemos muy bien qué está pasando en el 0, que es donde cambia la regla de correspondencia. Y para esto es precisamente para lo que nos sirven los límites, para entender qué pasa en ciertos puntos de la función. Entonces, como les habíamos dicho hace un momento, una forma es ver qué pasa con la regla, ¿no? Explorar lo que está sucediendo cuando tomo valores cercanos al punto. En este caso, el punto que quiero saber, en el que quiero saber qué es lo que está pasando es en el 0. Y entonces tomo valores cercanos al 0. Por ejemplo, en este caso, pues tomé menos 2, menos 1 y 1 y 2, que son valores cercanos al 0. Y veo qué pasa. Cuando tomo valores negativos, acuérdense que la regla es elevar al cuadrado y restar 1. Entonces, por eso la función en menos 2 es menos 2 al cuadrado, que acuérdense que da 4, menos por menos más y 2 por 2 da 4. Y luego le resto 1 y por eso me da 3. ¿Qué le hace la función a menos 1? Pues lo eleva al cuadrado. Menos 1 por menos 1, menos por menos más y 1 por 1 da 1. Entonces menos 1 al cuadrado es 1. Y luego cuando le resto 1, pues por eso me da 0. Y ahora, cuando tomo 1 y 2 estoy tomando valores a la derecha. Cuando tomo valores a la derecha, la regla de la función es multiplicar por 2 y restar 1. Por eso f de 1 es primero 1 lo multiplico por 2, que me da 2, y luego le resto 1, que me da 1. Y la función en 2 pues es multiplicar 2 por 2, que me da 4, menos 1, 3. Pues fíjense que aquí no me dice mucho qué está pasando, porque estoy tomando el menos 2, me da 3, el menos 1 me da 0. Acá en 1 me da 1 y en 2 me da 3. Entonces, como hace un rato, para poder entender con más precisión lo que está pasando, tengo que tomar puntos cada vez más cercanos. No basta con que tome algunos puntos, aunque estén cercanos, sino tengo que tomar puntos cada vez más cercanos para ver lo que está sucediendo. Por ejemplo, como mi punto es el 0, puedo hacer lo que hicimos hace un rato. Puedo tomar, por ejemplo, menos 0.5, menos 0.4, menos 0.3, menos 0.2 y menos 0.1 para ver qué pasa a la izquierda del 0. A la derecha, pues puedo tomar 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y represento en una tabla de valores lo que está sucediendo. Acá, por ejemplo, ya puse la tabla de valores. Aquí tengo los valores de x que acabo de decir. Y aquí pues ya puse los cálculos de cuánto vale la función en x. Por ejemplo, en menos 0.5, pues va a ser menos 0.5 al cuadrado. Que acuérdense que todo número al cuadrado da como resultado positivo. Entonces esto me da 0.25. Y cuando le resto 1, pues como 1 es más grande que 0.25, el resultado va a ser negativo. Y un entero, cuando le quito 0.25, pues me da 0.75. Y lo mismo va a pasar con los demás casos. Todos van a ser negativos porque este número es muchísimo más pequeño que 1. Y entonces cuando haga la resta, acuérdense, siempre va a dar positivo. Cuando haga la resta, pues me va a dar un resultado negativo. Y aquí voy viendo los valores ya que me dan. Les decía, lo pueden hacer con una calculadora o con GeoGebra directamente. La función f en menos 0.4 pues va a ser menos 0.4 al cuadrado, le restan 1 y pues les va a dar menos 0.84. En menos 0.3 pues va a ser menos 0.3 al cuadrado, luego le restan 1, les va a dar menos 0.91 y así va a continuar. Me va a dar en menos 0.2, me va a dar menos 0.96, en menos 0.1
me va a dar menos 0.99. En punto 1 me da menos 0.8, en punto 2 me da menos 0.6, en punto 3 menos 0.4, en punto 4 me da menos 0.2 y en punto 5 me da 0. Y fíjense entonces qué pasa. Entre menos 0.1 y 0.1 está el 0. Acá cuando me acerco al 0, así siguiendo esta sucesión de números, la función se va acercando, si se fijan, me va dando menos 0.75, menos 0.84, menos 0.91, menos 0.96, menos 0.99, o sea, se acerca a menos 1. Y acá tengo 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, igual me voy acercando de este lado al 0, y acá me da 0, luego 0.2, luego menos 0.4, luego menos 0.6, luego menos 0.8. Entonces también, como pueden ver, se va acercando al valor menos 1. Entonces, en resumen, entre más me acerque al 0, los valores de f de x se acercan cada vez más al menos 1. Podrían seguir tomando valores cada vez más pequeños y podrán ver ustedes que también se acercan entonces los valores de la función cada vez más al menos 1. Así que en este caso igual tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de mi función f de x, pues me va a dar como resultado el valor menos 1. Y entonces ya solamente de tarea van a resolver estos dos ejercicios. En el primero tienen que determinar cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de la función 2x menos 1. Igual van a hacer una tabla de valores. Y en el segundo inciso es igual, van a tomar el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada menos 2. En ambos casos lo van a hacer usando una tabla de valores. En el primer caso, entonces son valores de x cada vez más cercanos al 2. Acuérdense que se toman tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, a la derecha son valores más grandes que 2, pero que estén más cercanos. Pueden empezar, por ejemplo, con el 2.5, luego 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, y a la izquierda serían valores más pequeños que 2, entonces podría ser, por ejemplo, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 y así. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, valores cada vez más cercanos al 2. Y entonces ver qué pasa con la función y ver si se acerca a algún punto. Lo mismo en la función de abajo, tienen que tomar valores de x cada vez más cercanos al menos 1, y entonces con eso otra vez se toman valores a la derecha y a la izquierda de menos 1. A la derecha podría ser 0, luego menos 0.5, menos 0.6, menos 0.7, menos 0.8, menos 0.9, que son valores cada vez más cercanos a menos 1. Y a la izquierda, pues podría ser menos 1.5, luego menos 1.4, menos 1.3, menos 1.2, menos 1.1, así valores cada vez más cercanos a menos 1 y ver qué pasa con la función. Espero que les haya quedado claro la idea más o menos de lo que es el límite de una función, que es entre cada vez que me acerque al valor que tengo, ¿no?, del dominio, ver qué sucede con los valores de la función. No siempre va a existir el límite de una función y precisamente lo que vamos a tratar de entender es cómo podemos calcularlo para que sea de una forma más sencilla en lugar de estar haciendo una tabla de valores. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. Recuerden que hay que subir la tarea a la plataforma de Classroom. Si tienen tareas pendientes, por favor súbanlas a la brevedad. En esta semana se están entregando las evaluaciones del segundo corte y ya estamos a unas cuantas semanas de terminar el curso. Si por alguna razón no terminan de entregar las tareas antes de que finalice el semestre, tendríamos entonces la opción del intersemestre para que ahí terminen lo que tengan pendiente, ¿no? Pero sería mejor que todo lo terminaran de una vez. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy.